Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de la internet. Le habla el pastor César Camejo y hoy tenemos un tema muy importante, ya que ha habido tanta confusión en el pueblo de Dios en estos últimos días y el Espíritu Santo me ha motivado para poder hablar de un tema que ha sido crucial, de mucho debate entre la Iglesia del Señor, y más en estos últimos días de cumplimiento profético. Y bueno, hoy vamos a hablar de este tema. El tema que vamos a hablar hoy se titula Diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación y la segunda venida de Jesucristo y la reunión del remanente de Israel. ¿Por qué? Porque, bueno, realmente ha habido mucha confusión y muchos malinterpretan las escrituras refiriendo de que en la segunda venida va a suceder el arrebatamiento de la iglesia. En escatología eso se llama la postura post-milenial, post-tribulacional. Es lo que, ¿cómo se llama pues? Esa postura post-tribulacional. Pero realmente cuando muchos leen Mateo 24 y dice que cuando venga el Señor reunirá a los escogidos, muchos tienen la confusión y creen que esa es la iglesia que va a ser arrebatada cuando el Señor venga a reinar. Ciertamente la Biblia enseña de que Jesucristo va a venir por segunda vez, pero va a venir a reinar a esta tierra 1000 años, según Apocalipsis capítulo 20 e Isaías 11. Isaías 65 también nos muestra esta verdad. Y Zacarías 14 habla de que el Señor pondrá sus pies en el monte de los olivos. Y en ninguna de esas escrituras narra que el Señor arrebata a nadie, sino más bien que viene con sus santos. Entonces vamos a establecer diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida, cuándo sucederá el arrebatamiento y quiénes son los que van a ser reunidos en la segunda venida de Jesucristo. Vamos a comenzar nuestro tema haciendo referencia e hincapié a lo primero que tenemos que tener en cuenta para interpretar las escrituras, y más las proféticas, cuando se refiere a las proféticas, y es el hecho de que tenemos que hacer una clara diferencia entre Israel, la nación y pueblo escogido de Dios, la nación del gran rey, y la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Okay? Israel viene del hijo escogido, de la elección de Abraham, y que Dios le dio a Isaac, y por consiguiente nació Jacob, y de Jacob nacieron las 12 tribus de Israel. De allí, de la tribu de Judá, salió el Salvador, el Señor Jesucristo, Yeshua, el Mesías, quien murió por los pecadores en la cruz, cumpliendo así la profecía de la Torá, del Pentateuco, que el Cordero tenía que ser sacrificado para la remisión de los pecados, y el cumplimiento del profeta Isaías cuando decía que el Cordero iba a ser sacrificado por los pecados del mundo. Haciendo esto referencia, parte de la nación de Israel aceptó al Mesías, pero parte de la nación no lo aceptó, lo rechazó. Ciertamente por causa de su incredulidad ellos fueron endurecidos, y parte de los que fueron endurecidos, no toda la nación fue desgajada, solamente los que permanecieron en incredulidad de esa generación fueron desgajados, para que a través de la fe los gentiles fueran injertados como un solo cuerpo en el Mesías. Tanto judíos creyentes como gentiles creyentes hacen lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ciertamente hay la nación de Israel que no cree en el Salvador, pero que sigue siendo el pueblo escogido de Dios. La Biblia dice que en los últimos días el Mesías reinará en Israel,
y que la nación del gran rey se arrepentirá y terminará creyendo en el Señor al final de los días, al final de la tribulación. Entonces hay que diferenciar que la iglesia es el cuerpo del Mesías, judíos y gentiles creyentes que reinarán con Cristo, y Israel, que es la nación del gran rey, desde donde Jesucristo reinará el milenio, desde Jerusalén, es la nación del rey, porque Él es el rey de los judíos, y Él reinará desde Jerusalén tal como lo indica las Escrituras. Ahora, hay un hecho que va a acontecer en la segunda venida, que es la reunión del remanente de Israel de toda la faz de la tierra, de los 4 puntos cardinales. Muchos infieren que esto es la iglesia, pero es un error. Vamos a empezar demostrando por las Escrituras que esto es así. Ahora bien, lo primero que tenemos que hacer es mirar la Escritura con el principio del rompecabezas de Dios. Uno no puede interpretar las Escrituras proféticas dando por hecho una sola escritura o el contexto inmediato de un pasaje en específico, sino más bien hay que irse a todas las profecías referentes desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que tienen referencia paralela a ese hecho en específico. O sea, hay que unir las partes para que uno pueda ver el dibujo de Dios efectivo. O sea, si uno va uniendo un rompecabezas y uno ve las piezas, uno pudiera tener una imagen o una idea del dibujo que hay allí. Pero es posible que nos equivoquemos si no unimos todas sus piezas. Para uno ver qué es lo que hay detrás del rompecabezas, hay que unir todas las piezas para ver el dibujo y poder no entender de qué se trata el dibujo que está en el rompecabezas. Hay que unir todas las piezas. O sea, el Antiguo la Biblia no se puede interpretar aisladamente. ¿Por qué? Porque ella está unida en 2 pactos, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, lo que le llaman el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hay que ir a entender que el Antiguo Testamento es la sombra profética de lo que habría de venir, y era sombra profética del Señor Jesucristo, del Mesías Rey y del reino. Y para uno poder comprender el Nuevo Pacto, hay que ir al Antiguo Pacto. ¿Por qué? Porque el Nuevo Pacto es el cumplimiento del Antiguo Pacto, y hay que ir a hacer referencia a que no todo del Antiguo Pacto se ha cumplido, en el sentido de que todavía no se ha cumplido el reino y la venida del reino de Dios a la tierra. Por consiguiente, cuando vamos al Nuevo Testamento, nos asevera que esto es así. ¿Por qué? Porque hay unas profecías de anuncio profético de la venida del reino de Dios a la tierra en el Nuevo Testamento que todavía no se han cumplido. Por lo tanto, hay que unir las piezas del Antiguo Testamento con las del Nuevo Testamento que no se han cumplido para tener claro de qué se trata una profecía en específico. No se puede interpretar el Antiguo Testamento sin el Nuevo, pero tampoco el Nuevo sin el Antiguo. Entonces es muy importante entender de que la Biblia no se contradice, sino que es una unidad de revelación divina que tiene un propósito: mostrarnos el cumplimiento del plan de Dios. Ahora, vamos a ir al capítulo de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 3. Se llama el discurso del Monte de los Olivos, ¿ok? Y tiene que ver con la venida del Señor, o es una escritura o una profecía del reino de Dios, de la segunda venida del Señor Jesucristo, no del arrebatamiento, sino de la segunda venida. Y vamos a empezar a diferenciar a partir de la segunda venida. Y ya vamos a explicar más adelante el por qué no vamos a empezar hablando del arrebatamiento, sino de la segunda venida. Porque el Antiguo Testamento nos habla de la segunda venida de Cristo, ya que el arrebatamiento era para la iglesia y la iglesia era un misterio, así como lo es el arrebatamiento. Por lo tanto, el Antiguo Testamento nos anuncia
como era una profecía hacia Israel, porque la iglesia no existía todavía, el Mesías no había muerto, no había derramado su sangre, él le hace la profecía del reino de Dios a Israel, y entonces entendemos que Israel esperaba el reino de Dios en la tierra, no esperaba el arrebatamiento. ¿Ok? Jesucristo estaba con sus discípulos en el Monte de los Olivos, donde la profecía indica que el Mesías de Israel regresará y pondrá sus pies en el Monte de los Olivos. Esto se encuentra en Zacarías 14, capítulo 4, versículo 4 y versículo 5. Y en este mismo monte, donde el Señor dijo que regresaría, es el mismo monte donde el Señor Jesucristo ascendió al cielo, según Hechos capítulo 1. Ellos estaban en el Monte de los Olivos o en el Monte del Olivar cuando Jesucristo fue arrebatado al cielo. Fue en el mismo monte, ahí fue donde Jesucristo profetizó de su segunda venida, y también es donde Zacarías capítulo 14, versículos 4 y 5 indica que el Señor Jesucristo regresará y pondrá sus pies en el Monte de los Olivos. Así que Jesucristo lo que estaba haciendo era contextualizando el mensaje profético que le estaba dando a sus discípulos referente a la venida del reino de Dios, a la segunda venida de Cristo. Ahora bien, ellos, para poder determinar que Mateo 24 no habla del arrebatamiento, sino de la segunda venida de Cristo, hay que determinar el porqué de esto. Y esto está basado en que los discípulos le hicieron 3 preguntas al Señor en el versículo 3 de Mateo 24. Le hicieron 3 preguntas que revelarán las respuestas proféticas que indicarán el tiempo de la generación del fin del siglo para establecer el reino de Dios que sucederá cuando el Señor regrese por segunda vez a esta tierra. Y en el versículo 3 los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuál señal habrá de tu venida y de la consumación de la era o del fin del siglo? Entonces ellos le hacen las 3 preguntas. La primera es: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida? La segunda pregunta. Y la tercera pregunta: ¿y cuándo será la consumación del fin del siglo o la consumación de la era? Muchos dicen que aquí dice el fin del mundo, pero no dice el fin del mundo, dice el fin del siglo o el fin de la era, para traer el reino de Dios a la tierra. Entonces, la clave es la señal de tu venida. Lógicamente, los discípulos como judíos, ellos tenían promesas de que el Mesías Rey gobernaría de Jerusalén. Así que ellos le hicieron 3 preguntas, no referente al arrebatamiento de la iglesia, ya que todavía era un misterio para ellos. Cuando Jesucristo le da la revelación del arrebatamiento en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, donde dice, no tengas temor, crean en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así yo fuera no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sin embargo, esta profecía del arrebatamiento que el Señor le da a ellos era un misterio, ya que en el Antiguo Testamento no había ninguna inferencia sobre el arrebatamiento de la iglesia, solo una sombra profética que era la fiesta de las trompetas en Levítico 23, que se anunciaba como el día del sonar de la trompeta. Sin embargo, no había ninguna enseñanza referente al arrebatamiento porque era un misterio, y más adelante nos vamos a dar cuenta de este mensaje. Y ellos le hacen preguntas sobre la venida, porque ellos esperaban que él regresara para reinar, tal como las profecías del antiguo pacto lo señalaban. Entonces Jesucristo empieza a responderle las 3 preguntas diciendo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y dice que habrá guerras y rumores de guerra,
y que habría hambre y terremotos en diferentes lugares, y el Señor empieza a dar una serie de acontecimientos o señales del fin que traería a la tierra al Señor para establecer el reino de Dios, la segunda venida. El Señor empieza a dar una serie de señales proféticas que anunciarían a los que vieran esas señales que el Señor estaría por regresar para reinar, para que el siglo del tiempo humano, el tiempo de los hombres, del gobierno humano, llegue a su fin para establecer el reino de Dios. El Señor empieza a responder las señales de su venida en Mateo 24 y empieza a dar señales. Habrá señales en el cielo y en la tierra, porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio de la historia, ni la habrá. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. O sea, fíjense usted que es después de la gran tribulación que el Señor regresará. O sea, Él empieza a dar señales proféticas, catástrofes mundiales, terremotos en diferentes lugares, guerras y rumores de guerra, pestes y hambre y en diferentes lugares, y dice la Escritura que todo esto iba a ser principios de dolores. Entonces esto sería que lo que desataría la gran tribulación, y por consiguiente al final de los 7 años de ira sobre la tierra que vendrán según las Escrituras, el Señor regresará para reinar. Ahora bien, vamos a establecer las diferencias entre la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento, empezando de las profecías del Antiguo Testamento para hacer un paralelo con las profecías de la segunda venida del Nuevo Testamento, para entender que lo que sucederá cuando el Señor regrese para reinar no es el arrebatamiento de la iglesia, es la reunión del remanente del pueblo escogido, de la nación de Israel, que ellos se convertirán cuando estén en gran tribulación, cuando el anticristo los persigue y ellos se han guardado en el desierto por 1290 días, que son 3 años y medio, y ellos mirarán al que traspasaron y llorarán como quien llora por el hijo unigénito, ¿ok? Se convertirán. Pero mientras vamos a ver lo que sucederá en la segunda venida, el establecimiento del reino de Dios, y por consiguiente, como el Señor reinará en Israel y en Jerusalén, y los judíos serán la nación del gran rey, ellos reunirán a todos los judíos que están regados por la faz de la tierra y los reunirán en su tierra. Hay que entender también que así como Israel volvió en 1947 a su tierra y en el año 1948 se fundó el Estado de Israel según las Naciones Unidas, todos los judíos no han regresado a su tierra. Hay judíos y hay israelíes alrededor de todo el mundo, y ellos no terminarán de regresar a su tierra hasta la segunda venida del Señor. Lo vamos a ver por las Escrituras. Vamos a estudiar las diferencias entre la reunión del remanente de Israel en la segunda venida y el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ir al libro del profeta Isaías, capítulo 10, versículo 20 al versículo 34. Vamos a ver algunas cosas. Busquen en su Biblia, use su Biblia para que usted vea que lo que se le está dando es como se le está diciendo. ¿Ok? Busque su Biblia a partir del capítulo 10, versículo 20 al 34 del profeta Isaías, o Yeshayahu en hebreo. Ok. Leemos la palabra de Dios. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel, miren la palabra que dice ahí, los que hayan quedado de Israel, no de la iglesia del Señor Jesucristo, porque la iglesia del Señor Jesucristo no existía. Existía la nación de Israel, el pueblo del rey, por medio del cual el Mesías, el Salvador del mundo, vendría a esta tierra. Así que dice, los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob. Usted está viendo, los que hayan quedado, está hablando de un remanente de la casa de Israel y de la casa de Jacob. Los que hayan quedado de Israel
y de la casa de Jacob. Jacob, ¿quién es? El hijo de Isaac, hijo de Abraham, de las cuales salen las 12 tribus de Israel. Lógicamente no se está refiriendo a la iglesia que ha sido salva por fe, se está refiriendo a la nación según la carne, según la sangre de Jacob, la nación de Israel. Dice, los que hayan quedado de Israel, los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Yahvé, el Santo de Israel. En Jehová, dice la versión Reina Valera, Yahvé, el tetragramatón Yod, Het, Bat, Het, en hebreo, Yahvé. Se apoyarán en aquel tiempo los que hayan quedado, el remanente de Israel, que haya quedado al fin de los tiempos. Ellos se apoyarán no más en Egipto, no más en Estados Unidos, no más en los países que después le darán la espalda a Israel, que le han dado la espalda a través de los años, sino que en los últimos días Israel se apoyará en Yahvé y mirará al que traspasaron y ellos se convertirán al Señor. Versículo 21. Fíjense usted que lo que dice los que hayan quedado se refiere al remanente. Dice, el remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Ahí está hablando del remanente de Jacob, que es el padre de la nación de Israel. Es el donde salen las 12 tribus. Entonces, él habla del remanente. El remanente de los días finales volverá. Y el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. O sea, ellos se volverán a Dios. O sea, la apostasía del pueblo de Israel dejará a un lado, porque claro, va a haber gran tribulación en esos días, y ellos se van a volver a Dios en los días finales. Versículo 22 dice, porque si tu pueblo, oh Israel, no habla de la iglesia del Señor Jesucristo. Aquí hay mucha gente que dice que todo el que ha creído en el Señor, en el Mesías de Israel, se ha hecho israelí, y eso es mentira. Se ha hecho parte del cuerpo de Cristo, del cuerpo del Mashiach, del Mesías de Israel, que es diferente. Se hizo uno con el Mesías, no con la nación de Israel, que es diferente. ¿Entienden? El Mesías es el vástago, las ramas naturales en Israel, y nosotros somos las ramas injertadas, los gentiles que por la fe hemos creído. Y gracias a su gracia nosotros fuimos hechos partícipes del mismo cuerpo, de la misma nación. Entonces Dios nos hizo parte del cuerpo de Cristo, y los de Israel, la nación que no cree, ha sido desgajada del cuerpo del Mesías, pero no ha sido desechada como nación, como el pueblo de Dios. No, sigue siendo la nación del gran rey, y Dios la reunirá en el fin de los días. ¿Ok? Dice, versículo 22 dice, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Fíjense usted que dice, porque tu pueblo, oh Israel, fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá. Fíjense, usted está hablando que aunque el pueblo de Israel fuera muy numeroso, él está hablando y está profetizando que solamente el remanente de esa nación se volvería a Dios, y solamente esa generación sería salva. Y lógicamente, al ser parte del pueblo de Israel, es la nación de Israel, Dios va a reinar y va a gobernar sobre esa nación. Se multiplicarán como la arena otra vez, como en los días pasados. Ellos volverán a multiplicarse. ¿Ok? Versículo 23 dice, pues el Señor Yahvé de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Yahvé de los ejércitos dice así, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá, y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a un poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo,
para destrucción de ellos. Y se levantará Jehová, se levantará Yahvé de los ejércitos, Yahvé Sabaoth, azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombre, en aquel tiempo, días finales, y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Bueno, vamos a ir a Zacarías capítulo 14, que narra cómo Israel va a ser invadida, va a ser atacada y va a ser tomada, y cómo el Señor regresará en la segunda venida, pondrá su pie en el monte de los olivos para salvar a Israel, la remanente de ese tiempo que quede, porque se levantarán naciones de todos los países de la tierra para guerrear contra Israel. Versículo 1 de Zacarías 14. Jerusalén, ya viene el día del Señor. Fíjense usted que se refiere a Jerusalén, a la ciudad de Israel, a donde estaba el templo de Salomón y donde estará el tercer templo, donde el anticristo se sentará. Y el Señor reinará y vendrá y vencerá a los ejércitos del anticristo y reinará en Jerusalén, allá en Medio Oriente. Jerusalén, ya viene el día del Señor y en tus calles serán repartidos tus despojos. Mire usted que dice, el día del Señor se refiere al día del juicio y a la gran tribulación que vendrá sobre la nación de Israel, lo que se llama la angustia de Jacob, según Jeremías 37. Versículo 2 dice, Jerusalén, el Señor reunirá a todas las naciones para que te ataquen. ¿Quién reunirá a todas las naciones para que ataquen a Jerusalén? El mismo Señor y Dios. Y serás conquistada, tus casas serán saqueadas y tus mujeres serán violadas. Mira lo que le viene al pueblo judío, gran tribulación. La mitad de tus habitantes será llevada a cautiverio, pero el resto del pueblo permanecerá en la ciudad. En este caso ellos se irán al desierto a esconderse y la mitad de la ciudad permanecerá allí. Después de eso, el Señor saldrá y peleará contra aquellas naciones como se pelea en el día de la batalla. O sea, Dios los traerá para juzgarlo, para juzgar a esas naciones que se levantan contra Israel, a fin de que el Señor pueda reunirlos para destruir y para juzgar a las naciones que siempre se han rebelado contra Dios y se han levantado contra el pueblo del pacto. Una de las cosas es que Dios va a castigar a Israel por su pecado, pero eso no quiere decir que Israel vaya a ser destruido, no Señor, sino más bien que Dios va a castigar a las naciones que se levanten contra Israel a fin de juzgar el pecado de las naciones. Una de las cosas tremendas es que Dios le dijo al Señor Jesucristo en una profecía de los Salmos, dice, siéntate de mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies, dice la palabra en Isaías. Entonces, dice, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La tierra de Israel es conocido como el estrado de los pies del Señor. Jerusalén, la ciudad del gran rey. Jesucristo estará sentado a la diestra del Padre cuando todas las naciones, los enemigos de Dios, se hayan reunido, Dios los haya reunido para pelear contra Jerusalén y para tomarla por mano del anticristo. Y solo allí el Señor regresará para pelear contra ellos y vencerlos. Más adelante vamos a ver en el cumplimiento de esta palabra cuando el Señor Jesucristo regrese a juzgar a todas estas naciones. Miren, vamos al profeta Joel, capítulo 2, versículo 32. Entonces el Señor vendrá a rescatar a Israel en la segunda venida, porque se levantará todas las naciones y habrá gran tribulación contra Israel
Y es en ese fuego de tribulación donde ellos mirarán a Yeshua o a Jesucristo como su Salvador, como su Mashiach, como su Rey, como su ungido, ¿ok? Como el ungido de Dios. Joel 2:32 dice: entonces todo el que invoque el nombre de Yahvé escapará, porque en el monte de Sión y en Jerusalén, fíjese usted que dice el monte de Sión, ¿verdad? Que es el monte de David, ¿verdad? Y en Jerusalén quedará un remanente. En Jerusalén, no está hablando de la iglesia, está hablando de un remanente en Jerusalén, en el monte de Sión, en la ciudad de David, en la ciudad vieja de Jerusalén. Habla un remanente de Dios, que a pesar de que invadirán y serán saqueadas y violadas sus mujeres, y mitad del pueblo será llevado a cautiverio, otros huirán al desierto y otros quedarán en la ciudad, Dios va a dejar un remanente en Jerusalén, conforme ha dicho Yahvé. Y entre los supervivientes o los sobrevivientes estarán los que Yahvé llamó. Los supervivientes fueron los salvos en la tribulación. Este capítulo de Joel habla del día de la ira. Joel capítulo 2 habla del día del Señor, del día de la ira que viene sobre el mundo entero, pero sobre todo sobre la gran tribulación que se avecina sobre Jerusalén, sobre los judíos. A pesar de que todas las naciones se reunirán para combatir contra Jerusalén, Dios va a guardar un remanente. Y ese remanente que sobreviva, que quede en aquel día de la nación de Israel, Dios los reunirá, los guardará para que sea su pueblo, y donde el Señor, Yeshua, reinará desde los límites de la ribera del río Éufrates, allá en Irak, Irán, hasta la frontera de Egipto, tal como Dios le prometió a Abraham que esa tierra sería la tierra prometida, que todavía hasta el sol de hoy nunca ha tenido Israel ese territorio. Lo tendrá cuando el Mesías, el rey de los judíos, reine desde Jerusalén. Ok. Fíjense usted que Dios va a dejar un remanente, a pesar de que Israel va a ser invadida por el ejército de todas las naciones, que el anticristo va a levantar y que Dios va a reunir allí para poder juzgarlo. A pesar de la gran tribulación y la gran angustia por el pecado de Israel que viene sobre los judíos, Dios guardará un remanente de su pueblo. Fíjense usted que cuando Elías le dice a Dios: Señor, me buscan para matarme, para quitarme la vida, han matado a tus profetas y solamente he quedado yo. ¿Y qué le dice la divina respuesta? Me he guardado a 7,000 varones que no han doblado su rodilla ante Baal. O sea, Dios siempre guardó un remanente fiel en su pueblo Israel, hablando de Israel, la nación del Rey de Reyes y Señor de Señores. La salvación viene de los judíos. Entonces Dios promete que Dios guardará de esos sobrevivientes que queden después del día de la ira y del día de la gran tribulación, se quede en este mundo, para que el Señor los rescate. El Señor Jesucristo, el Mesías de Israel, rescatará al remanente de Israel que ya está en Medio Oriente y ya está a punto de comenzar la gran tribulación, por las señales que el mismo Señor dejó, que darían inicio a la gran tribulación, al juicio sobre los pecadores. Hay que diferenciar el día de la ira, que tiene que ver con la ira sobre los pecadores que tengan la marca de la bestia, y la gran tribulación, que tiene que ver con el día de la angustia de Jacob, para meter a Israel en el fuego, a fin de que ellos vean y se conviertan y su velo sea quitado y el Señor los salve. ¿Ok? Vamos a ir al Nuevo Testamento para corroborar la salvación del remanente de la nación de Israel cuando el Señor vuelva a la tierra en medio de la tribulación. El cumplimiento, vamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículo 27.
Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículo 27. Dice: también Isaías clama con respecto a Israel, no con respecto a la iglesia. Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. ¿Dónde se encuentra esto? En Isaías capítulo 10, donde acabamos de leer hace rato, que dice que aunque el número de Israel sea como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Cuál remanente? El remanente que esté para cuando el Señor regrese en la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Y no habla de la salvación por la fe, porque muchos judíos en Israel, que Dios bendiga a mis hermanos mesiánicos, han creído, y hay muchas iglesias en Jerusalén, en Tel Aviv, en el norte de Israel, que Dios bendiga a nuestros hermanos en Medio Oriente, que son parte del cuerpo del Mesías, como nosotros somos parte de dos pueblos y son uno, uniéndonos en el Mesías como un solo pueblo. ¿Ok? Sin embargo, ellos son parte de la iglesia o de la congregación de los santos, no de la iglesia romana católica, no. Es de la congregación de los santos, unidos en la fe en Yeshua, HaMashiach, Jesucristo el Señor. ¿Ok? Versículo 28, el apóstol Pablo sigue diciendo: porque el Señor ejecutará su palabra con vigor y prontitud sobre la tierra. Y como predijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos llegado a ser, y seríamos semejantes a Gomorra. O sea, si Dios, Yahvé Sabaoth, no hubiera dejado una descendencia de la nación de un remanente de la nación de Israel, como Sodoma y Gomorra hubieran terminado, porque Israel ha pecado, se ha rebelado contra Dios, ha sido soberbio contra la ley de su Dios. Sin embargo, el amor de Dios por Israel es tan grande, que Dios ha guardado y ha prometido un remanente que será salvo en los días finales. ¿Ok? Y cuando hablo de salvo, estoy hablando de la nación de Israel, no de la salvación que es por fe. Hay muchos judíos que hoy están creyendo en Yeshua, el Mesías, y están siendo parte de la promesa del nuevo pacto, porque el nuevo pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá, y parte de la nación fue endurecida y fue desgajada por su incredulidad, y ahí es donde los gentiles fuimos injertados por medio de la fe y somos parte del nuevo pacto. ¿Ok? Estamos claros. Pero los que no creen, no están en el nuevo pacto, por cuanto no han creído en la sangre del nuevo pacto y no le ha limpiado esa sangre. Ahora, aún así Dios ha prometido que la nación de Israel será salva en los días finales. Hay un remanente que Dios guardará. ¿Ok? Versículo 30 del capítulo 9 de Romanos. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no perseguían la justicia alcanzaron la justicia que es por fe. Pero Israel, mira la diferencia que habla de los gentiles e Israel, hace diferencia, ¿ok? Pero Israel, que sigue la justicia de la ley, no la alcanzó en la ley. ¿Por qué? Porque no la seguían por fe sino por obra. Es por eso que ellos no pudieron ver el cumplimiento del Cordero de Dios en el Mesías, porque andaban en la ley, no por fe sino por obra. No esperaban un cumplimiento profético, sino que ellos creían que iban a ser justificados si cumplían esas obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que cree en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y oración a Dios por ello es para salvación. Mira el deseo de salvación del apóstol Pablo como hebreo, como descendiente de la tribu de Benjamín. Él tenía el deseo de que Israel fuera salvo. Porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, mas no según el pleno conocimiento de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios, que es por fe, e intentando establecer la suya propia como por obras,
no se sometieron a la justicia de Dios, que es a través de la sangre de Yeshua, el Mesías, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Porque el propósito de la ley es Cristo. Por eso es que nunca vieron a Cristo cumpliendo la ley, como el cumplimiento de esa ley profética que ellos guardaron y practicaron durante años, porque no miraron la ley como por fe, como un cumplimiento, como una sombra profética, porque el fin de la ley es Cristo, o sea, Mashiach, Yeshua, el Mesías, el ungido de Dios. Para justicia todo el que cree. La fe en Cristo es la justicia de Dios, y no por obras de la ley mosaica. Es por eso que muchos de su pueblo tropezaron con la roca que es Cristo, o Mashiach, o el ungido, o Yeshua, o el Mesías, como quieren llamarle. Pero aún así, el Señor salvará al remanente de Israel que quede hasta el final. Vamos a ver Romanos 11:25, en el mismo contexto, para que veamos que al final Dios va a salvar a la nación del remanente de Israel que esté para el tiempo de la segunda venida. 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos. Aquí le está hablando Pablo a la iglesia de Roma. Que un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel. Fíjense usted, un endurecimiento parcial, no total. Así que Dios no ha desechado a la nación. ¿Ok? Ha endurecido parcial, ha ocurrido a Israel, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Luego, todo Israel será salvo. Cuando dice todo Israel se refiere al remanente que quede para cuando el Señor Jesucristo regrese. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará el pecado, la impiedad, de Sión celestial. Porque acuérdense que Jerusalén es un tipo, sombra profética de la Jerusalén celestial, de la nueva Jerusalén, y el templo de Jerusalén es una sombra profética del templo celestial, donde Yahvé, Shabaoth, Abba, el Padre de Gloria, está sentado en su trono en el tercer cielo. Por eso dice: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Fíjate usted que no está hablando de la iglesia, de los gentiles, ni de los judíos, sino de Jacob, de la nación, del descendiente físico de Israel. Vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Dios quitará y limpiará cuando el Señor regrese, para cumplir la fiesta de Yom Kippur, la expiación, expiar el pecado y quitar la iniquidad, como lo dice Daniel 9, 24 al 27, las 70 semanas de Daniel, donde Dios dice que habrá 70 semanas sobre su pueblo y sobre su santa ciudad para quitar el pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable, ungir al santo de los santos como el Rey de gloria, el Rey de los judíos, el Rey de Israel, y entonces quitar la impiedad y expiar el pecado de su pueblo. Eso sucederá cuando el Señor regrese. Vendrá de Sion el libertador y quitará el pecado de la impiedad. Versículo 27. Y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Ciertamente, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de nosotros los gentiles. Pero en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. A pesar de que ellos son enemigos, porque ellos dicen que los gentiles somos inmundos y que no podemos ser parte de la salvación, y por eso ellos no vienen, porque ellos son celosos, pero no según el celo de Dios, no según la justicia de Dios, no según el conocimiento de Dios. Ellos son enemigos del evangelio. Sin embargo, a pesar de eso, y que por su incredulidad han sido desgajados del Mesías, del cuerpo del Mashiach, a pesar de eso, ellos son, por causa de la elección que Dios eligió a Israel como su nación, son muy amados por Dios a causa de sus padres. ¿Quiénes son los padres de Israel? Abraham, Isaac y Jacob. Gente que le creyó a Dios y que Dios prometió, alzando su mano y jurando por sí mismo, porque no había uno más grande que él, que jamás faltaría
el nombre y la nación de Israel como nación sobre la faz de la tierra, que jamás sería destruida, a pesar de que Dios ha juzgado el pecado de su pueblo y ha traído juicio sobre Israel. A pesar de eso, Dios guarda un remanente y a los días finales no será lo contrario. Esa parte de esa gente que hoy no cree, un remanente de Israel en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, del juicio, de su pecado, de su incredulidad. Ellos mirarán al que traspasaron y reconocerán que el Señor es Señor. Jesucristo, Yeshua, cuando estaba en Jerusalén, cuando lo estaban interpelando ante el sumo sacerdote, él le dijo: ciertamente yo soy el Mesías, yo soy el que soy, yo soy Yahvé, yo soy el tetragrammatón. Y él le dijo: ciertamente me veréis sentado a la diestra de la gloria del Padre y viniendo en las nubes de los cielos. Y de cierto os digo que no me veréis más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Él está diciendo a los judíos: no me van a volver a ver hasta que digan: bendito Adonai, bendito el Señor, bendito el que viene. ¿Por qué? Entonces, cuando ellos reconozcan que Yeshua, que Jesucristo es el Señor, que Yeshua es Mashiach, el ungido de Dios, que reconozcan que Él es el cumplimiento de la ley, que Él es la palabra, que Él es el verbo de vida, que Él es la promesa de Dios, que Él es el ungido de Dios, que Él es la salvación de Dios, entonces Israel mirará el cielo abierto y el Señor viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria para salvar al remanente de Israel que quede en ese tiempo. Así que Dios no ha desechado a Israel. Un remanente será salvo de la nación del gran rey por la gracia de Dios después de que los castigue, porque Dios va a castigar el pecado. Según Isaías dijo: yo no dejaré sin pecado, no te dejaré sin castigo, Israel. El Señor dice así por el pecado de tu pueblo, porque Él es santo. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios haya desechado a Israel como nación, como el pueblo de Dios. Y después que Dios los castigue en la angustia de Jacob, que los meta en la angustia de Jacob, no dice la angustia de la iglesia, la angustia de Jacob. Jacob es Israel. Según Jeremías 37, en la 70ª Shabúa o semana del profeta Daniel 9:24-27, o sea, en el día del Señor, o en los 7 años de ira, que en la segunda mitad serían los 3 años, los últimos 3 años de gran tribulación sobre Israel. Los 3 años y medio finales de los 7 años de ira serán de gran tribulación para la nación de Jacob, de Israel, para meterlos en el fuego a fin de purificarlos y de que ellos volteen a reconocer que Yeshua es el Mesías. Ya que a pesar de que por la causa de que mucho tiempo se predicó el evangelio de la salvación, de la gracia de Dios a Israel, alrededor de más de 2000 años, por los apóstoles, por los shaliach, por los enviados, por los apóstoles del Señor, y a través de todos los tiempos Dios ha tenido un remanente en Israel que ha predicado el evangelio. Pero cuando se acaba el tiempo, Dios levantará juicio sobre la tierra por cuanto rechazó el evangelio, y gran tribulación sobre la nación de Israel por cuanto rechazó el evangelio, a fin de que ellos abran sus ojos, a fin de que se conviertan y sean salvos. Pero lo que viene es difícil. Mientras yo leía esto, el Espíritu Santo me quebrantó y empecé a gemir por Israel, porque sé que lo que le viene son días difíciles. Hasta los mismos profetas, hasta los mismos judíos ortodoxos que no creen en Yeshua como Mesías, ellos saben que le esperan días terribles de tribulación. Así que yo les digo: fortalezcanse en el Señor, judíos que me ven, que me escuchan. Sin embargo, la iglesia, los judíos y creyentes del Señor Jesucristo y los gentiles serán arrebatados para celebrar las bodas del Cordero en el cielo, porque Dios librará a su pueblo. Y más adelante veremos por qué vendrá el arrebatamiento y por qué el Antiguo Testamento no se refiere a él. Lo vamos a ver. Ok, ahorita estamos hablando de la segunda venida y la salvación del remanente de Israel. Okay. Ahora, vamos a ir a Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 10. Este pasaje habla referente al reino de Dios
cuando el Señor vuelva, va a establecer 1000 años de gobierno de Dios en la tierra, donde habrá paz universal y donde el Señor reinará desde Jerusalén con el cuerpo del Mesías, con la iglesia del Señor, no Roma, Vaticano, sino los que han creído, los que se han convertido verdaderamente sin idolatría, que han creído en el único Dios verdadero y en el Señor Jesucristo, el Salvador. ¿Ok? Vemos en Isaías 11, del 1 al 10, que dice: y saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es la vara del tronco de Isaí? El rey David. Y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es el vástago que retoña de sus raíces? El Mesías, el Mashiach, el ungido, el rey de Israel, Jesucristo el Señor. ¿Ok? Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y del poder y de temor de Jehová. Estos son los que llaman los 7 espíritus del Señor, la plenitud del espíritu, porque el Espíritu Santo es uno. ¿Ok? Pero cuando habla de los 7 espíritus de Dios, está hablando de la plenitud. El número 7 habla del número de la plenitud de Dios. Entonces está hablando de la plenitud del espíritu, de todo lo que es el espíritu. Iba a reposar sobre el Mesías y le haré entender diligentemente el temor de Jehová, o el temor de Yahvé. No jugará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Cómo matará el impío con el espíritu de sus labios? El cumplimiento se ve en Apocalipsis 19, versículo 11 al 21, cuando el Señor Jesucristo regresa y dice que sale de su boca una espada aguda de doble filo para herir con ella a las naciones, para herir, ¿ok? Para herir y matar al impío. Que esto ocurrirá en la segunda venida, que vendrá el Señor para establecer el reino milenial. Y será justicia cinto de sus lomos, porque Él será justo, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Mire qué ocurrirá cuando Jesucristo establezca el reino de Dios en la tierra. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Esto todavía no se ha cumplido. Esto se cumplirá cuando la paz de Dios se establezca. Ningún hombre va a establecer la paz, ningún gobierno, ni socialismo, ni capitalismo, ni comunismo, ni centralismo, ni todos los ismos posibles que tú puedas haber, va a traer paz, ningún sistema humano, porque solamente la paz la traerá Yeshua, Jesucristo, el Señor, el Mesías de Israel, que establecerá su reino en la tierra, y solo en su reino habrá paz. Hasta los animales traerá una restauración o una transformación de todas las cosas, la restauración de todas las cosas, como al principio, antes que Adán cayera en pecado, donde no había animales que se pelearan uno contra otro, ni se comieran unos a otros. Okay, pero en el reino de Dios habrá estas características. La vaca y la osa pasearán, sus crías echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. El niño de pecho jugará en la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora, y no le hará daño. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Esto todavía no se ha cumplido, o sea que se va a cumplir en el reino de Dios. Porque la tierra será llena del conocimiento de Yahvé, como las aguas cubren la mar. Hay muchos que dicen, y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar. Eso no va a ocurrir con la predicación del Evangelio. Aunque el Evangelio va a llegar a todas las naciones, la gloria de Jehová o de Yahvé no cubrirá toda la tierra. ¿Por cuándo ocurrirá esto? Por la predicación, sino que ocurrirá
cuando Jesucristo esté en esta tierra reinando, y será llena la tierra del reconocimiento de la gloria de Yahvé, como las aguas cubren la mar. ¿Vio? Entonces, ¿cómo lo sabemos? Porque este versículo y esta promesa está enmarcada dentro del pasaje profético que anuncia el reino de Yahvé, el reino de Dios. La iglesia no ha establecido el reino de Dios en la tierra. Dios ha establecido su reino en la vida de los creyentes, que es diferente. Pero el reino de Dios se establecerá en la tierra cuando Yeshua, cuando Jesucristo, el Señor, venga a reinar el milenio, según Isaías 11 y Apocalipsis 20. Nadie más va a poder traer paz a esta tierra sino solo Jesucristo, cuando venga a reinar. Versículo 10 dice: y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, el cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Todas las naciones de la tierra vendrá a ver al vástago, a la raíz de Isaí, que es el Mesías, el Yeshua, porque Jesucristo viene de la tribu de Judá, de la casa del rey David. Así que yo les digo, hermanos, Él reinará desde Jerusalén, será el rey de los judíos, pero reinará todas las naciones. Y ahí es donde se cumplirá que de Israel será cabeza de las naciones. Y se establecerá el reino de Dios, y su habitación será gloriosa, y será buscado por todos los pueblos, y vendrán de todas las naciones a Jerusalén a adorar al gran rey, al rey de reyes y señor de señores. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir esto? Cuando el Señor Jesucristo vuelva, según Apocalipsis 19, del 11 al 21, y el Apocalipsis 20 narra el milenio. O sea, inmediatamente que el Señor Jesucristo regrese, el Señor establece el reino de paz y de justicia milenial. Mateo 24, 27 al 30 narra la segunda venida. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos el tema hablamos de Mateo 24, que se refería a la segunda venida? Fíjense que después que habla de la gran tribulación y de los principios de dolor y la gran tribulación, el Señor narra su segunda venida para hacer juicio y para establecer el reino de Dios. Vamos a ver el cumplimiento en Mateo 24, 27 al 30, la segunda venida. Porque como el relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido, y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, miren, viniendo en el cielo, y todas las tribus de la tierra se lamentarán. ¿Por qué se lamentarán? Porque sabrán todas las tribus de la tierra que lo que se les dijo cuando se les predicó el evangelio era verdadero, porque lo rechazaron. ¿Entienden? Se lamentarán y dirán: wow, lo que nos dijeron era verdad, si yo hubiera creído, y ahora tengo que dar cuentas ante el Altísimo. Entonces, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Aquí todo ojo le verá. Aquí no está hablando del arrebatamiento, aquí está hablando de la segunda venida, donde todo ojo le verá. ¿Ok? Mira lo que dice Judas 1:14. También respecto a esto profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor viene con sus santas decenas de millares. Viste que Jesucristo viene no solo con sus santas decenas de millares. He aquí viene el Señor, y con él sus santas decenas de millares, los ángeles y la iglesia del Señor que va a regresar. Y más adelante veremos que aquí está la iglesia también. ¿Okay? Para ejecutar juicio. ¿Para qué vendrá el Señor? Para ejecutar juicio sobre todos, y convencer a todos los impíos de todas las obras impías que hicieron impíamente, y todas las injurias que obraron contra él. Los pecadores impíos serán juzgados.
y el Señor establecerá su reino milenial. Apocalipsis 19 del 11 en adelante. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, con justicia juzga y guerrea. Bueno, aquí habla que los ejércitos celestiales vienen con él, que él viene a herir la espada de doble filo, él pisa el lagar de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Y después de Apocalipsis 19, 21, que habla del juicio y de que el anticristo es echado al agua de fuego vivo con el falso profeta, Apocalipsis 20 narra el reino de Dios. O sea que en la segunda venida Dios emite el juicio final, o el juicio del Armagedón, de la batalla del Armagedón, y establece el reino milenial que habla en Isaías 11. Ahora, ¿qué va a pasar cuando el Señor regrese en su segunda venida? No es el arrebatamiento, es la reunión del remanente de Israel que quedó en los días finales a la tribulación y que va a experimentar la segunda venida de Cristo para establecer su reino. ¿Ok? Vamos a ver. Hay muchos que creen que cuando se refiere a los versículos de reunir a los escogidos en Mateo 24:31, que dice que vendrá el Señor con gran sonido, con la gran trompeta, no la final trompeta, sino con gran trompeta, y saldrán los ángeles y apartarán a los escogidos. Hay mucha gente que dice que esto es el arrebatamiento, pero no es así. Esto se refiere a la reunión del remanente de Israel de todas las naciones para traerlo a su tierra. No es lo mismo decir arrebatar que reunir. No, y lo vamos a ver. Sigamos el contexto, volvamos al capítulo 11 de Isaías, que habla del reino de Dios, y vamos a ver que cuando el Señor vuelva para establecer su reino, lo que va a ocurrir es que va a reunir al remanente de Israel, no va a arrebatar a la iglesia. No está hablando de arrebatamiento, sino de reunión del remanente de Israel que quede en todas las naciones de la tierra cuando el Señor regrese. Vamos a ver Isaías 11 desde el versículo 11, que es el mismo contexto de lo que estábamos leyendo, del reino de Dios, cuando el lobo y el cordero jugarán juntos y el león comerá paja. Bueno, vamos a ver. Versículo 11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahvé alzará otra vez su mano para recobrar. ¿Alzará su mano para qué? Para recobrar al remanente de su pueblo. Aquí no está hablando en Isaías de la iglesia, no existía la iglesia. ¿Ok? Está hablando de su pueblo y lo vamos a ver que se refiere a Israel. Que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Hamat, o sea que estén regados por la tierra y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará, mira la palabra juntará, no habla de arrebatar, sino juntará a los desterrados de Israel, no la iglesia. A los juntará, juntar, amontonar a los desterrados de Israel. ¿Por qué desterrados? Porque fueron sacados de su tierra, que no están en la tierra prometida. Si vemos hoy, aunque Israel está en su tierra, no toda la nación de Israel está allá en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque la tierra todavía está ocupada por los iques llamados palestinos, está ocupada por los árabes, y todavía toda la tierra no está. La que Dios le prometió a Abraham no está tomada, que es desde la ribera del río Éufrates hasta la frontera de Egipto, y eso ocurrirá cuando el Señor regrese. Por eso todos los judíos no pueden volver, porque no hay espacio para ellos. Pero cuando el Señor venga en la segunda venida, Él reunirá y juntará al remanente de su pueblo para que vayan a la tierra prometida, para que el Señor reine sobre ellos. Vamos a ver, el versículo 12 nos aclara de qué pueblo, a qué pueblo se refiere. Y dice, y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel, juntar desterrados de Israel. Y dice,
y reunirá, reunir, a juntar, no dice arrebatar, dice, y reunirá a los esparcidos de Judá. ¿De Judá quiénes son? Los judíos. A los descendientes de Judá. Los reunirá. Juntará a los desterrados de Israel que están, y a los esparcidos de Judá que estén por toda la tierra. Los reunirá. No los arrebatará, dice. De los cuatro confines de la tierra. Ok. Los juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Ojo con esto, esto es muy importante. De los cuatro puntos cardinales. Dice, de los cuatro confines de la tierra, norte, sur, este y oeste, de los cuatro puntos cardinales. Mucho cuidado con esto. Fíjate tú que no habla de iglesia, sino Israel y Judá. ¿Ok? Las dos casas de Israel. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Esa disputa entre los samaritanos o los efrainistas y Judá se acabará, porque serán una sola nación, y el rey de Israel reinará sobre toda la casa de Israel. ¿Ok? Sino que volarán sobre los hombres de los filisteos al occidente, y saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón les obedecerán. Aquí los árabes y los que se han rebelado ya más nunca se levantarán contra los judíos. Y secará Yahvé la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. O sea, toda la gente vendrá a reunirse con el Señor. Y habrá camino para el remanente de su pueblo Israel, al que quedó de Asiria, de la manera que hubo para Israel en el día en que subió de la tierra de Egipto. Dios le abrirá camino para que vuelvan a la tierra. Ahora, mire esto. La palabra reunir, que se usa en el pasaje de Isaías 11, viene del hebreo kabatz, que significa recoger, congregar, juntar, reunir. No dice arrebatar por ningún lado, o levantar, ni nada de eso. Juntar, que se usa en esa palabra para juntar a los esparcidos de Judá, se usa allí en este pasaje, viene del hebreo asaf, que significa reunir para cualquier propósito. Quitar, destruir, dejar atrás, restaurar, acoger, amontonar, congregar, unir, cosechar. Bueno o malo, es un término que he usado como bueno o como malo. Porque habrá dos asaf en el día de la venida del Señor, en la segunda venida. Cuando los ángeles tomen a unos y dejen a otros, el que sea tomado será echado para ser destruido, y el que sea dejado es para ser reunido, como los escogidos de Yahvé o del pueblo de Israel. Y un poquito más adelante entenderán esto que yo les digo referente a esto. Si vamos a Isaías capítulo 27, que es otro pasaje que viene referente al reino de Dios y a la segunda venida del Mesías, nos da a entender esto. Isaías 27, 12 y versículo 13. Libro del profeta Isaías, capítulo 27, versículos 12 y 13. Dice: acontecerá en aquel día que trillará Yahvé desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Fíjense usted, cuando el Señor venga en su segunda venida y tome la tierra prometida por conquista,
vosotros los hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Fíjense usted que habla de reunión. Los hijos de Israel, no habla de la iglesia. Una promesa para Israel. Cuando el Señor venga para establecer el reino, el Señor reunirá en la segunda venida de Cristo a los hijos de Israel. Hijos de Israel, el remanente de su pueblo, serán reunidos, no arrebatados, uno a uno. Versículo 13 dice: y acontecerá también en aquel día que se tocará gran trompeta, no la trompeta de Dios o no la final trompeta, sino la gran trompeta. Hay que diferenciar la gran trompeta y la final trompeta o la trompeta de Dios, y la vamos a diferenciar más adelante cuando estemos en el Nuevo Testamento y mostremos las diferencias más claras entre la trompeta de Dios y la gran trompeta, la segunda venida y el arrebatamiento. ¿Ok? Dice: y aquel día se tocará gran trompeta. Vendrán los que habían sido esparcidos de la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Yahvé en el monte santo en Jerusalén, no en el cielo, en Jerusalén. O sea, serán reunidos cuando se toque la gran trompeta que va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. Se reunirá a los esparcidos de los hijos de Israel y vendrán al monte santo en Jerusalén a adorar al Señor como el Mesías, como el Rey de Gloria. Amén. La palabra que se usa ahí, serán reunidos, reunir, del hebreo lakat o lakat, sí, lakat, significa recoger, reunir, espigar, juntar, reunir, trabajar. Trabajar, ¿por qué? Porque Dios pondrá a los ángeles a trabajar para reunir, espigar, juntar y reunir, recoger al remanente de los hijos de Israel que estén por toda la tierra, los 4 puntos cardinales. Ahora vamos a ver el cumplimiento de esta profecía cuando el Señor vuelva por segunda vez a establecer su reino, para que va a reunir a los hijos de Israel. Mateo capítulo 24, versículo 29. Busquen en su Biblia. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará más su resplandor, y las estrellas del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Todo ojo le verá. Versículo 31. Y enviará sus ángeles. Presta atención. En la segunda venida el Señor enviará sus ángeles. En el arrebatamiento no hay ángeles. Lo vamos a ver. ¿Ok? Dice el versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. O la gran trompeta, no trompeta de Dios. ¿A qué enviará sus ángeles? Con gran trompeta. ¿Quiénes tocan la trompeta? Los ángeles. Aquí no es el Señor quien toca la trompeta. Por lo tanto, esto no es la trompeta de Dios, sino la trompeta de los ángeles. Que enviará a los ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos de los 4 vientos. ¿Usted está viendo? Usa la palabra juntarán, no arrebatarán. ¿Está viendo? En el Nuevo Testamento, en la segunda venida, no habla de arrebatamiento, de juntar, de amontonar, de reunir. Y juntarán a sus escogidos, a los desterrados de Israel de Judá que hayan quedado, el remanente que haya quedado. Dice, juntarán a sus escogidos de los 4 vientos. ¿Vio? Que hace paralelo con lo que habla Isaías, donde dice que serán reunidos de los 4 vientos, de los 4 puntos cardinales. La misma pasaje de Isaías 11 y
Isaías 27 nos hace referencia a lo que ocurrirá en la segunda venida, cuando envían sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos. No arrebatarán, no, dice juntar, reunir, ¿ok? A sus escogidos, porque el pueblo de Israel es escogido por Dios, es la nación escogida y es el remanente que habrá quedado de esa gran tribulación que va a quedar, y el Señor los reunirá para establecer el reino de Dios en la tierra. Dice, desde un extremo del cielo hasta el otro, o sea, desde un lado hasta el otro, o sea, toda la tierra, todos los judíos que estén en la tierra serán juntados, tal como lo dice Isaías 11 y 27. Está claro que lo que aquí habla no es el arrebatamiento, sino la reunión del remanente de Israel. Dice, la gran voz de trompeta, no la final trompeta o la trompeta de Dios, también como se conoce. En la gran trompeta que tocarán los ángeles cuando el Señor regrese, juntarán a los escogidos de Israel de los cuatro puntos cardinales. En el arrebatamiento será el mismo Señor que nos arrebate a la iglesia. El arrebatamiento es una promesa para la iglesia, y el reino y la reunión del reino, la reunión del remanente de Israel para que el Señor establezca su reino, es a Israel. Ellos esperan al rey, nosotros esperamos al esposo. Es diferente, ¿ok? Ok. Dice que juntarán a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo al otro. Es lo mismo que habla los pasajes del Antiguo Testamento que refieren a la venida del Señor para establecer el reino. Por lo tanto, cuando el Señor venga en la segunda venida, no va a ocurrir el arrebatamiento, va a ocurrir la reunión del remanente de Israel. Ahora, si vemos en los versículos 40 y 41, mira lo que dice. Entonces entrarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Muchos creen que este pasaje se refiere al arrebatamiento, pero no es así. Es el mismo contexto de Mateo 24 refiriéndose a la segunda venida del Señor. ¿Ok? Cuando dice que una será tomada y una será dejada, no se refiere al arrebatamiento. O sea, no necesariamente dos tienen que estar en una cama para que los dos uno se vaya y el otro se quede, no. Puede ser que los dos se vayan. Ahora, vamos a ir a establecer a qué se refiere que uno será tomado y uno será dejado cuando venga el reino de Dios. Vamos a Mateo, capítulo 13, versículo 47. Cuando el Señor venga a establecer el reino de Dios, reunirá al remanente de Israel, pero juzgará a los impíos, enviará a los ángeles. ¿Ok? Mateo capítulo 13, versículo 47 al 50, la parábola de la red, nos va a indicar qué es esto de que uno será tomado y uno será dejado. Nos va a aclarar esto. Esto no habla del arrebatamiento. Más bien, el que es tomado para ser destruido, es para juicio. ¿Ok? Vamos a ver. 47 dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Fíjense usted, ¿con qué compara esta parábola de la red? ¿Cómo inicia? Asimismo, el reino de los cielos o el reino de Dios. Mateo, como judío, no usaba el reino de Dios para no usar el nombre sagrado. Así que hace diferencia al reino de los cielos o de la ciudad donde vive el Dios Hashem, el eterno, Yahvé, Sabaoth. Y él dice, el reino de los cielos es semejante a una red. Fíjense usted, es semejante. O sea, la parábola tiene que ver de la red, la parábola de la red tiene que ver con el reino de los cielos. ¿Ok? Eso debe estar claro. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y cuando ésta se llena, la sacan a la orilla, se sienten y recogen lo bueno en cesta y echan fuera lo malo. Así será en el fin del siglo. ¿Qué va a ocurrir en el fin del siglo? La segunda venida, tal como lo dice en Mateo 24, versículo 3, que ellos, los discípulos le preguntan al Señor: Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas?
¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin de la era? Fíjense usted lo que dice Mateo 13, 47 y 50. El versículo 49 nos dice: así será en el fin del siglo, cuando el Señor regrese para establecer el reino de Dios. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Uno será tomado y otro dejado. Esto nada tiene que ver con el arrebatamiento. El que es tomado es para ser echado en el fuego, porque lo que va a ocurrir en la segunda venida es el pisar del lagar de la ira de Dios. Los ángeles saldrán, apartarán a los malos entre los justos, los echarán en el horno de fuego, y los que queden serán reunidos para recibir a su rey. Serán reunidos el remanente de Israel para recibir a su rey. ¿Te está entendiendo? En el fin del siglo saldrán los ángeles. En el fin del siglo el Señor regresará, enviará a los ángeles, reunirá a los escogidos de los 4 puntos cardinales, reunirá en su tierra para recibir al rey en el aire. En Jerusalén los reunirá, y a los malos serán apartados, serán echados en el horno. Así que el que es tomado no es el que es arrebatado. El que es dejado es el que se queda para entrar en el reino de Dios en el milenio. Pero el que es tomado es para ser destruido y echado en el horno de fuego. Así que esto nada tiene que ver con el arrebatamiento, ya que los versículos 40 y 41 está hablando de referentes de la venida del Señor y lo que harán los ángeles cuando el Señor venga. Destruirán a los impíos y reunirán a los desterrados de Israel, de toda la tierra, de los 4 puntos cardinales de Judá y de Israel. Ok, esto está bueno que quede muy claro. Ok, es evidente que esto no habla del arrebatamiento, sino de la salvación del remanente de Israel. En el reino del Mesías, en la segunda venida, y la destrucción de los impíos cuando Él regrese. El arrebatamiento era un misterio oculto en el Dios eterno, que fue revelado a la iglesia entre los gentiles en los últimos tiempos por medio del apóstol Pablo, según Colosenses 1, 26, 27 y 1 Corintios 15, 45 al 55, que lo vamos a estudiar cuando estudiemos el arrebatamiento. Ahora, si vemos la palabra juntar que se usa en Mateo 24, 31 para reunir a los escogidos, juntará a los escogidos de los 4 vientos, que se refiere al remanente de Israel. Vamos a ver qué significa la palabra griega que se escribió para reunir en Mateo 24, 31, en la segunda venida. Viene del término griego juntar, reunir, viene del término griego episunago, que significa recoger sobre un mismo lugar. Juntar, amontonar. No dice arrebatar, sino reunir sobre un mismo lugar en la tierra de Israel. Los reunirá y los juntará y los agolpará como una congregación de Israel. ¿Ok? Juntar, reunir. O sea, no dice arrebatar por ningún lado. Ahora, ¿dónde se habla el arrebatamiento? ¿Ok? Si comparamos, vamos a 1 de Tesalonicenses 4, 16, 18. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjense usted que aquí, en la segunda venida, no se nombra resurrección en ningún lado, sino reunión. Pero en el arrebatamiento, en la enseñanza que Pablo le da a la iglesia de Tesalónica, fue dada a una iglesia esta enseñanza. Dice que el Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire,
y así estaremos para siempre con el Señor. Fíjese usted que nosotros no seremos reunidos aquí en la tierra, sino que seremos levantados a los aires para recibir al Señor que viene a buscarnos, ¿ok? Y ahí seremos arrebatados, no reunidos, como habla en Mateo 24:31, que dice, serán juntados los escogidos, no. Aquí la palabra griega que se usa para reunido viene del griego harpazo, que significa arrebatar, que significa apoderarse de, arrebatar. Esta palabra griega viene de otra palabra griega que se llama haireomai, que significa tomar para uno mismo. Fíjate tú, dice tomar para uno mismo, apoderarse de, arrebatar, levantar, apoderarse para tomar lo que es suyo, para llevárselo, para levantarlo, tomarlo para él mismo. No está hablando de reunir, no es la misma palabra episunago que se habla en el griego, sino dice harpazo, que significa levantar, arrebatar, reunir, tomar para uno mismo. Entonces lo que se habla en Mateo 24:31, que dice, y enviará a sus ángeles con gran trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, es la palabra episunago, recoger sobre el mismo lugar, juntar y agolpar. Más la palabra que se usa en 1 Tesalonicenses 4:16-17, que dice, seremos arrebatados, es la palabra harpazo, apoderarse de, arrebatar. Esta palabra viene de otra palabra griega que se llama hairenomai, que dice tomar para uno mismo. ¿Ok? Entonces, es muy importante entender la diferencia de las dos palabras, y que la promesa de ser reunido cuando venga el reino de Dios es para Israel, y que la promesa del arrebatamiento es para la iglesia. Eso es muy importante, es para la iglesia del Señor. Ahora bien, vamos a ver el tema, el arrebatamiento de la esposa del Cordero, o el arrebatamiento de la iglesia, que va a ocurrir antes de que comiencen los 7 años de ira y de gran tribulación. Entonces, hay que establecer la diferencia. Ya hablamos de la segunda venida y cómo en el Antiguo Testamento nos infiere sobre la reunión de los hijos de Israel, del remanente de Israel y de Judá, y cómo en Mateo 24:31 nos habla del mismo acontecimiento que va a acontecer en la segunda venida. Y ahora vamos a ver la promesa que Dios le hace a la iglesia para ser arrebatada. Y vamos a ver que no es una promesa que es dada a Israel, sino que es dada a la iglesia, al cuerpo del Mashiach, al cuerpo de Cristo, al cuerpo del Señor. ¿Okay? Nos quedamos en 1 Tesalonicenses 4:16-18 para desglosar ese versículo. Dice, porque el Señor mismo, fíjese usted la palabra, el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Quién toca la trompeta aquí? No son ángeles, es el Señor mismo. Descenderá del cielo. Y cuando el Señor descienda del cielo, los muertos en Cristo resucitarán, cosa que no ocurrirá en la segunda venida. Que no hay, ahí no hablan de resurrección por ningún lado. ¿Se está entendiendo? Y habla de la trompeta de Dios, no la gran trompeta. ¿Está viendo la diferencia? Y aquí es el Señor mismo, no hay ángeles. ¿Me está entendiendo? En el arrebatamiento no hay ángeles. Es el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que no es la gran trompeta que ocurrirá en la segunda venida, sino la trompeta de Dios que el mismo Señor tocará cuando descienda del cielo para resucitar a los muertos en Cristo. Y luego nosotros los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, no juntados, no amontonados, no reunidos, sino arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. No habla que nosotros venimos a la tierra en sí, sino que nos vamos a las nubes, seremos levantados. Y el Señor mismo, aquí no hay ángeles, aquí no envía a sus ángeles, aquí habla que el mismo Señor toca la trompeta, el shofar de Dios, y los muertos en Cristo se levantan de la tumba. En Cristo, no está hablando de Israel, los muertos de Israel, está hablando de los muertos que murieron creyendo en el Señor Yeshua, en el Mesías, en el Cristo, en el ungido de Dios, que murieron creyendo en Él, esperando la promesa del arrebatamiento, esperando la promesa de la salvación. Los muertos en Cristo resucitan. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. No es una promesa dada a Israel, es una promesa dada al cuerpo del Mashiach, a los cristianos, a los mesiánicos, a los que han creído en el Mesías, en el Mashiach, en Yeshua, en la muerte y resurrección de Jesucristo, los que están unidos a Él por la fe en el Señor. Fíjense que en este pasaje no hay ángeles. Aquí en el arrebatamiento será el mismo Señor que nos arrebate. Como si en Mateo 24, 29, 31 habrá ángeles que reúnan al pueblo de Israel de los 4 puntos cardinales. En Primera Tesalonicenses 4, 16, 18 es la final trompeta, o la trompeta de Dios. Es tocada por el mismo Señor, no por ángeles. Pero en la gran trompeta que habla Mateo 24, 31 para reunir al remanente de Israel, es tocada por un ángel que es de la séptima trompeta de la tribulación. ¿Por qué? Porque la séptima trompeta que toca el ángel de Apocalipsis, que anuncia la venida del reino de Dios y la venida del Señor, es una trompeta de juicio, no de salvación, de arrebatamiento, no. Una trompeta de juicio que Dios vendrá y se abrirá el cielo y él pisa el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Si ustedes quieren, ve Apocalipsis 19, Mateo 24 y Judas 1, 14 y 15, se dará cuenta, y Zacarías 14, se dará cuenta que en la segunda venida de Cristo Él viene a admitir juicio contra los pecadores, a admitir juicio y a reunir a su pueblo, a salvar a Israel. ¿Ves? La séptima trompeta es de juicio, de que va a tocar un ángel, y los ángeles saldrán con gran trompeta para arrancar a los pecadores, ser tomados y arrancarlos, echarlos en el infierno y reunir al pueblo de Israel. Pero en el arrebatamiento que habla 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, no nos habla de que hay ángeles, y no nos habla de una gran trompeta, sino de la trompeta de Dios que el mismo Señor tocará. ¿Usted está viendo la diferencia tan grande que hay entre un pasaje y otro? ¿Ok? En la séptima trompeta de la tribulación se nombra a los ángeles. En Mateo 24, 31 se nombra a los ángeles para reunir al remanente de Israel, no a la iglesia, no es arrebatar a la iglesia. Es evidente que el Señor usará ángeles para juntar o reunir a las tribus de Israel dispersas al sonar de la gran voz de la trompeta que están regadas por toda la tierra. En el arrebatamiento de la iglesia será el mismo Señor que arrebatará, tomará para sí mismo lo que es de Él, porque Él nos compró a precio de sangre, somos comprados a precio de su sangre. Nos tomará para sí mismo, levantará a sus santos, y la promesa del arrebatamiento es inminente, no es para el final de los 7 años de tribulación. Fíjese usted que tanto así que el apóstol Pablo esperaba el arrebatamiento en sus tiempos, no lo esperaba para después del juicio, no lo esperaba para después de los 7 años de tribulación, él lo esperaba para el mismo momento. Fíjense usted que él dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjense usted que él dice los muertos en Cristo como una tercera persona.
Luego los que vivimos, él se involucra entre los vivos, los que vivimos, habla en plural, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Él se involucra entre los arrebatados porque dice, seremos arrebatados. Juntamente con ellos en las nubes, con ellos. Fíjense usted que el apóstol Pablo no se involucraba entre los muertos resucitados, que fueron levantados primero, sino entre los vivos arrebatados. O sea, eso me dice a mí que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia la promesa del arrebatamiento y que él mismo la esperaba. Él mismo esperaba que sucediera en sus días. Por lo tanto, la promesa del arrebatamiento es inminente, mas la segunda venida está prevista para después del juicio de Dios que viene sobre la tierra, de 7 años de juicio que viene sobre la tierra. Ok. Pablo se involucraba de entre los vivos arrebatados y no entre los muertos resucitados. Muchos dicen que cuando la Biblia dice la final trompeta, se refiere a la trompeta de juicio divino que Dios emitirá en la tribulación, en el Apocalipsis, en las 7 trompetas, que es la séptima trompeta. Cuando dicen que es la final trompeta, se refiere a la séptima trompeta del ángel. Muchos dicen eso. Las 7 trompetas de los ángeles de Apocalipsis emiten juicios. Y la séptima trompeta habla de la venida del reino, pero que también es de juicio, porque la segunda venida de juicio, la segunda venida de Cristo será de juicio. Si usted ve Apocalipsis 19, Judas 14 y Zacarías 14, se dará cuenta de este detalle. ¿Ok? Por lo tanto, esta séptima trompeta, que es de juicio, es tocada por un ángel. No es la trompeta de Dios, no la toca el mismo Señor, la toca un ángel. Muchos dicen que cuando se refiere a la final trompeta, se refiere a esta séptima trompeta de Apocalipsis. Sin embargo, cuando hablamos de el arrebatamiento, se refiere no a uno de los juicios de Dios, sino a un cumplimiento de la fiesta profética bíblica llamada la fiesta de las trompetas, Yom Teruah. En ella se cumple en el Mesías en unión a su pueblo. Esa fiesta se celebra en 3 días. Y durante de la fiesta se realizan diferentes toques de trompeta. Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío, que se celebra en 2 días. Más Yom Teruah, que era un día, son 3 días. Es llamado el último grito de trompeta, Rosh Hashanah, que es llamado el último grito de trompeta o la final trompeta. El primer grito de trompeta inició en la primera venida del Mesías, haciendo un llamado de arrepentimiento nacional a Israel, y siguió con un llamado al arrepentimiento mundial por el cuerpo del Mesías o la iglesia de Cristo por medio de los apóstoles. Y la final trompeta tiene cumplimiento en la fiesta de la trompeta, que desencadenará una serie de sucesos tales como el arrebatamiento, el comienzo de la tribulación, el juicio, la coronación del rey, la segunda venida. Por eso dice la final trompeta. Nada tiene que ver con la séptima trompeta de la tribulación. La fiesta de las trompetas, habían 3 toques de trompetas principales. Era la número 1, el primer toque de trompeta. Anuncia la llegada del Cordero sustituto y la palabra de Dios en el corazón del hombre, el despertar de los muertos espirituales, la predicación del Evangelio. Número 2, la final trompeta, la resurrección de los muertos en Cristo y el arrebatamiento de los santos, llamada así la trompeta de Dios. 3, la gran trompeta, anuncia la segunda venida de Cristo, el reino de Dios y la purificación de Israel por medio del